Buenas noches, jujeños y jujeñas. En esta nueva edición de Detrás de las Noticias, como siempre, analizamos los hechos que han ocurrido en la semana que terminó el día domingo. Podemos expresar que en el orden nacional un hecho importante fue el fallo que dictó el Tribunal de Casación, en donde confirmó la sentencia de primera instancia dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner, en donde le impuso o confirmó los 6 años de prisión por administración fraudulenta, la inhabilitación perpetua para cumplir cargos públicos y una indemnización a todos los involucrados de casi 84.000 millones de pesos por el daño provocado al Estado. Esta sentencia, de acuerdo a la legislación nacional, es una sentencia que no se va a ejecutar como consecuencia de que va a ser recurrida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que en el orden nacional se requiere la existencia de una sentencia firme basada en autoridad de cosa juzgada que se da cuando el máximo tribunal se pronuncia sobre este hecho. Este tema lo tratamos atento a la importancia de la persona involucrada, 2 veces presidente, vicepresidenta, actual presidenta del partido justicialista, y por ende es un hecho que merece ser destacado. Destacando a su vez de que el doble conforme sí rige en la provincia de Jujuy, que es tener 2 sentencias confirmatorias de la sanción. Y eso ha sido una introducción que se puso en la Constitución de la provincia de Jujuy. En la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, para ser funcionario público, uno de los requisitos es no tener 2 condenas en lo penal. Y puesto esto en la Constitución, ¿no es cierto?, de la provincia de Jujuy. Esto lo digo porque mucho se ha hablado en contra de la Constitución de la provincia de Jujuy. Y la Constitución de la provincia de Jujuy, aprobada el año pasado, tiene una serie de figuras, como es, por ejemplo, el doble conforme para ser funcionario público, que constituyen un adelanto, que espero que con la ficha limpia que se pretende tratar en la sesión de mañana o de pasar mañana en la Cámara de Diputados, se logre un avance de un hecho importante, de tal manera que quien tenga 2 condenas en primera instancia y en casación, que es lo que ocurre aquí también en la provincia de Jujuy. Hoy hay un tribunal oral, sería la primera sentencia, casación la segunda, quedaría inhabilitado para cumplir funciones públicas. Vinculado con este tema, el presidente Milei dictó una resolución por la cual quitó administrativamente la pensión y jubilación que tenía la presidenta de la República, la expresidenta Cristina Kirchner y el expresidente Amado Boudou, alegando de que al tener 2 sentencias que lo condenaban no eran merecedores de esta pensión de privilegio, que era millonaria, frente al mísero haber que tienen los jubilados y pensionados en la mayoría de los casos. Yo lo que digo es de que muy seguramente, independientemente de los argumentos que se dictaron para quitar la pensión y la jubilación, entiendo de que mientras rija la ley, seguramente un tribunal la volverá, ¿no es cierto?, a restituir, ya que estamos en un Estado de Derecho en donde debemos regirnos por las leyes, y las leyes están por sobre
las resoluciones administrativas. Sea un tema que nos agrade o no nos agrade, el tema de que los presidentes y vicepresidentes tengan una jubilación de privilegio. Si no lo quieren, hay la vía, que es modificar la ley y dejar sin efecto de acá en el futuro, pues no se puede modificar derechos adquiridos, la pensión importante que tiene quien cumple esa tarea tan importante como es ejercer la presidencia de la República. El argumento de mi ley es de que como tiene 2 sentencias y una condena de reparar los daños provocados al Estado y una inhabilitación perpetua, aunque no exista el doble conferme, daría el elemento para dejarla sin efecto. Yo entiendo de que por sobre la resolución administrativa, nos guste o no, está la ley. También hablando, ¿no es cierto?, en el orden nacional, debemos decir de que se ha anunciado remitir al Congreso de la Nación proyectos que tienen que ver con la calidad institucional y con la política. Uno de esos proyectos es dejar sin efecto el sistema de las PASO, las internas abiertas que realizaban los partidos para elegir sus candidatos, que en realidad desde que se puso en vigencia hasta la fecha no ha dado los resultados esperados, pues en muchos partidos no ha existido las internas, ha existido un solo candidato y ha sido en realidad una encuesta de cómo estaban cada uno de los candidatos previo a la elección definitiva de los legisladores o del presidente y del vicepresidente de la República. También ha mandado una ley que tiene que ver con los partidos políticos. Ha determinado de que esa ley, si prospera y tiene las mayorías necesarias, se requiere para hacer un partido político que tenga por lo menos un 0,5% del padrón y que además esté constituido en 10 distritos, hoy es en la actualidad 5 distritos. A mí me parece bien, porque con eso se eliminan los sellos de goma que ocurren en cada elección, en donde se dice que va un frente, ¿no es cierto?, a competir en las elecciones, integrado por 10 o 15 partidos, que en realidad son muchos microemprendimientos con un sello, ¿no es cierto?, de goma y que no tienen, ¿no es cierto?, representación popular. Y el otro tema que ha dispuesto mi ley que se trate, seguramente todo esto en sesiones extraordinarias, es quitar la publicidad gratuita que tienen los partidos políticos en la radio y en la televisión. Esta ley es una ley que se dictó, yo siendo senador, yo me opuse. Dije que esa ley afectaba el derecho de propiedad, pues le metía la mano en el bolsillo a la radio y a la televisión, y afectaba el derecho de igualdad, porque únicamente regía la obligación de la publicidad gratuita para la radio y la televisión, no así para los diarios y a los medios electrónicos. Como consecuencia de ello, yo he planteado una inconstitucionalidad en nombre de esta empresa, Radiovisión Jujuy, que cayó en Servini de Cubría, la jueza electoral, quien falló declarando la inconstitucionalidad de la ley como consecuencia de afectarse el derecho de propiedad y el derecho de igualdad. A su vez, el Estado recurrió a la Cámara Electoral y la Cámara Electoral rechazó el recurso confirmando la inconstitucionalidad de esta ley que perjudicaba únicamente a la radio y a la televisión que hoy están en crisis y no afectaba a otros medios como ser los diarios o a otros medios como ser todo aquello que viene por los medios que vienen por internet.
Este tema está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolverse, y supongo que con la teoría de los propios actos, reconociendo el gobierno nacional que es una barbaridad cobrar, exigirles, perdón, a la radio y a la televisión que aporten un porcentaje de sus segundos disponibles para hacer conocer a los políticos, va seguramente a fallar rápidamente el tema para que en las próximas elecciones esa publicidad gratuita no exista y que sean los propios partidos políticos y los propios candidatos quienes tengan que afrontar los gastos de hacerse conocer o de presentar sus propuestas y proyectos. Como vemos, ha ocurrido en el orden nacional una serie de hechos bastante importantes. En el orden provincial hemos tenido la resolución del juez electoral, el doctor Hansen, que falló disponiendo de que el partido, o el sector del Partido Justicialista que representaba el doctor Dingui no había cumplido con los requisitos para ser posible participante de las internas, y quedaron dos, por lo tanto, contrincantes en el justicialismo. También dispuso, por supuesto, de que había que dictarse un nuevo cronograma. La intervención del partido dispuso la suspensión de la ACT interna hasta que se fije un nuevo cronograma que continúe el proceso electoral, pero ello supeditado a la situación económica y social de la República de Argentina. Acá podemos decir que puede ocurrir que la intervención del partido le encargue a la Junta Electoral la fijación de los nuevos plazos y se realicen las internas, que es una de las hipótesis, y en donde en ese caso intervendrían el sector que representa la camporista diputada nacional Chaer, y por el otro lado un sector más rebelde al dedo de Buenos Aires, que es el que representa Carolina Moisés. Eso es uno de los hechos que puede ocurrir. Otro de los hechos que puede ocurrir es que no haya interna y que sea una intervención quien en las próximas elecciones, que van a ser seguramente en el mes de mayo en el orden provincial, sea esa intervención quien a dedo elijan quiénes van a ser los candidatos del Partido Justicialista. Esta sería la peor de las hipótesis, ya que hoy celebramos el Día de la Independencia Política de la provincia de Jujuy y por lo tanto, sin duda alguna, no tenemos por qué depender de los porteños para determinar quiénes serán nuestros candidatos. Los jujeños los tenemos que elegir. O puede ocurrir una tercera hipótesis, que se pongan de acuerdo las dos listas, hagan una lista unidad y que esa sea la que represente al Partido Justicialista en las próximas elecciones. Estas son las tres alternativas en donde debemos reiterar un concepto mío de que si no dialogamos y consensuamos entre todos los justicialistas, nos vamos a encontrar que quienes representan al justicialismo en el orden provincial no van a representar a más del 10% del justicialismo y va a quedar un 90% del justicialismo afuera. Es necesario que todos estén adentro, de tal manera de que de cara a las elecciones del 2025 se encuentre un partido justicialista unido y no totalmente dividido
como ha ocurrido desde el año 2015 hasta la fecha. Se habla mucho en algunos medios que hay muchos justicialistas que piensan irse, ¿no es cierto?, con los libertarios. Lo que en realidad ocurre con esos justicialistas es que si no son contenidos por el Partido Justicialista y este Partido Justicialista no contiene a todos sus afiliados y acepta arrodillarse a la voluntad de Buenos Aires, seguramente va a haber escapes hacia otros partidos políticos. Porque mi idea, mi pensamiento, es que en las próximas elecciones no se van a elegir el sello del Partido Justicialista, el sello radical o el sello libertario o el sello de la izquierda. En el caso de los radicales van a tener que ordenarse en el orden nacional, si apoyan o no apoyan al gobierno de Milei. En el caso del Partido Justicialista, que viene dividido desde el año 2015 hasta la fecha, tendrá que ponerse las pilas de colocar a los mejores hombres, a las mejores mujeres en los cargos partidarios y en los cargos electivos, haciendo una verdadera renovación, de tal manera de que las caras no sean siempre las mismas, sino que realmente existan nuevas caras que le den a los jujeños la posibilidad de votar algo distinto. Y en el caso de los libertarios, la suerte de los mismos va a depender fundamentalmente del éxito económico que tenga Milei por el marzo, abril del 2015, fecha en que se van a cerrar las listas y va a empezar la campaña política del año 2025. Dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a recibir a nuestros invitados con los cuales tenemos mucho que hablar, mucho que preguntar de un tema que es de plena actualidad, no solo en Jujuy, sino en el mundo. Muy buenas noches.